el no poder haber quedado campeón con el Nacional, hacía falta lo que era alimentación, estábamos solos, Ah, ¿no no lo dudaste? dudé. A mí siempre me gustó el Nacional. Wellington Sánchez pues fue un maestro para mí y habían 4 opciones para poder yo elegir ir a jugar en ese momento. Estaba Barcelona, estaba Milé, estaba Deportivo Quito y el Nacional. Uno de esos goles es uno que hice de atrás de la media cancha. Golazo, golazo de Marvin, Marvin Pita. Bienvenidos a una nueva entrevista. Mi nombre es Erika Vera, yo soy tu entrevistadora de confianza. El día de hoy nos acompaña quien pasó por el EDU, Club Deportivo El Nacional y muchos clubes más. El último día es del Club Deportivo El Nacional y le dicen el Capi. Bienvenido, Marvin Pita. Hola Erika, la verdad, muchas gracias por la oportunidad, qué gusto. Habíamos quedado pues ya hace algún tiempo de poder cuadrar la entrevista, no se había podido por diferentes motivos, pero bueno, aquí estamos para hablar un poquito. Qué chévere, Marvin. Muchas gracias por abrirnos las puertitas de tu corazón y de tu hogar. Hoy vamos a conocer un poquito más de ti. Comentarles a todos ustedes que se suscriban a mi canal de YouTube. No olviden dejar su like, su me gusta, compartir y comentar a qué otro entrevistado más les gustaría tener en este canal. Comenzamos. Cuéntame, Marvin, eh, ¿cómo es ese niño que salió de la Ciudadela Real Estamarindo? Qué buena pregunta esa, la verdad. Bueno, un niño con muchos sueños, la verdad que siempre me encantó el fútbol y lo comencé a practicar desde los creo que 4 o 5 años. Ahí tengo videos que estoy jugando playeros, que estoy jugando pues en canchas de cemento. Todo ese bonito sueño, el cual mi mamá es la artífice de todo lo que se llegó a conseguir después, ¿no? El apoyo que ella me brindó, pues es fundamental para toda esa linda carrera que se forjó. Sabemos que te tocó trabajar desde muy joven. ¿Cómo fue tu situación tal vez en ese momento? Bueno, siempre, como te comenté, mi mamá estuvo a cargo mío. Mi papá falleció cuando yo era aún pequeño, 6 añitos. Por esta razón, pues mi mamá fue la que siempre estuvo al frente, apoyándome, acompañándome a todos lados. No me tocó por ahí decir, como se dice, no pasar una infancia con escasez de alguna cosa, porque ella siempre me brindó todo. ¿Cómo fue ese momento, esa combinación de entre el tema de trabajar dentro de la recolección y tu pasión por el fútbol? Bueno, uno es de las cosas pues que va eh, pasando, pues no, peldaño a peldaño. Me tocó en su momento, pero bueno, me tocó también salir muy temprano de Puerto Viejo. A los 13 años llegué a LDU, pues y por esta razón, pues ahí comenzó ya el sueño, como se dice, en un equipo profesional. ¿Cómo nace este sueño de Marvin Pita, de querer ser un futbolista profesional? Bueno, en la sangre lo llevaba. Mi papá fue futbolista, fue director técnico, él jugó en Barcelona, jugó en Liga de Puerto Viejo, dirigió Liga de Puerto Viejo y bueno, siempre tuve ese gustito al fútbol. Y bueno, poco a poco fui dando esos pasos pues que me llevaron después a poder serlo profesionalmente. ¿Cómo fue ese camino que te llegó hasta LDU? Bueno, hicimos un partido amistoso, recuerdo, la sub-11 de Liga de Puerto Viejo contra, perdón, la sub-11 de la selección de Manabí contra la sub-12 de Liga de Quito, en un partido que ellos estaban recorriendo algunas ciudades en el cual jugamos, quedamos 2-2. Justamente después del partido se me acercó en ese tiempo el gerente deportivo, que era Víctor Sánchez, a decirme que veían la posibilidad de poder contar conmigo. Yo no tenía idea de cómo era, le digo, ahí está mi mamá, hablen con ella. Bueno, se habló. A los 3 días estuve viajando a Quito, en el cual estuve una semana, pues, y ahí ellos decidieron que querían contar conmigo, pues me ficharon, me compraron en ese tiempo. Me acuerdo que estaba de presidente Darío Ávila, en ese tiempo era el presidente de las formativas, pues, y ahí
ya me quedé en el EDU. ¿Cómo recuerdas de esos primeros pasos? ¿Ya te ficharon? ¿Ya estabas dentro? ¿Ya estabas entrenando? ¿Tú recuerdas de algunos de esos compañeros? ¿Cómo son esas anécdotas? ¿Cómo las recuerdas? Bueno, se se pasó de todo en ese tiempo, momentos en los que por ahí hacía falta lo que era alimentación, estábamos solos. O sea, Liga nos dio una casa de una señora, la señora Lupe Lorca, agradecido siempre con ella, la verdad que nos abrió las puertas, donde vivíamos de 10 a 15 jugadores de diferentes ciudades. Íbamos a entrenar, regresábamos, ellos nos daban la alimentación las tres veces al día. ¿Alguna vez estando acá, ya lejos de tu ciudad natal, de Puerto Viejo, lejos de tu familia, tal vez sentiste esa nostalgia, ese deseo de regresar, tal vez no te enseñaste o sí? Bueno, el mismo hecho de que compartía con tantos compañeros de diferentes ciudades, eso recuerdo bien y eso yo les cuento a mi hijo, que está siguiendo la misma carrera, a los chicos también les cuento esas experiencias. Y bueno, yo tenía muchos amigos de mucho talento, mucho nivel también, pero yo no viajaba siempre. Por lo general ellos fin de semana terminaban el partido y volaban a la tierrita de uno, como se dice. Yo sí viajaba cada 3 meses, no iba muy seguido. Primero porque no había la situación económica y segundo porque el sueño era ese y quería estar todo el tiempo que fuera posible. ¿Con qué figuras compartiste esa etapa y qué aprendiste de cada uno de ellos? Figuras de compañeros. Exactamente. Bueno, en ese tiempo estaba con Luis Bolaños, el Chucho. Con él compartimos bueno, en toda esa etapa de juveniles, después profesionalmente. Él es uno por ahí con el que mantengo contacto y es un gran amigo. Así, o sea, de todos tus compañeros es con él tienes de más contacto, siempre pasan comunicados. Sí, es uno de los que por ahí más converso, la verdad. En la época de juvenil y todo. De ahí, ya de grande, pues tengo muy buena comunicación con el Chorrillano Palacios, gran amigo, compadre, somos compadres. Y con él sí mantenemos aún hablando siempre. ¿Y cómo fue ese paso de que ya estabas en juveniles y pasar a primera? ¿Cómo fue tu debut? Bueno, eso, el sueño, ¿no? El sueño que siempre se tuvo. Yo tenía 17 años. Me acuerdo, era un partido contra Barcelona en el Monumental. En este caso, Jorge Fossati es el que me convoca el año 2003. Ese fue mi primer partido, jugamos en Guayaquil y ese fue el debut soñado que se tenía. ¿Cómo recuerdas aquel momento cuando lo vuelves a vivir? Bueno, tremendo. Primero, nervioso a morir en todo el tiempo, la verdad, mientras estaba calentando y todo, estaba esa ansiedad que si iba a entrar o no. Y cuando me tocó entrar, que fueron los últimos 15, 16 minutos, una vez que pisé cancha, pues la verdad, uno por dentro dice, lo hice, lo conseguí. Y de ahí comenzamos todo este bonito sueño. Qué bonito, Marvin, saber eso. Eh, Se sabe que en Liga tuviste poco protagonismo y por ello te fuiste a Macará. ¿Qué tan cierto es de que tú sí buscabas como ser una figura, que te den más minutos, darte a conocer? Claro, bueno, una vez que uno ya debuta, comienza esas ganas de querer jugar más, ¿no? Querer jugar más, de que uno lo conozcan, poder demostrar el talento que uno ha obtenido a lo largo de sus años de formativa. Y bueno, había jugado algunos partidos en liga, pero no como se hubiera querido en ese momento. Y me acuerdo que en un entrenamiento, justamente Esteban Paz se nos acerca al Chucho Bolaños, estaba Andrés Arrunati y Orlindo Ayoví, y estaba yo. Y nos comentó pues que había esta posibilidad que si nosotros quisiéramos probar en Macará. No lo pensamos y en la tarde mismo de ese día estuvimos viajando a Ambato. O sea, fue una decisión que la tomaron así, dijeron, ah, de aquí soy. Inmediatamente. No sabíamos qué esperar, pero bueno, una vez que ya nos tocó pues ya llegar a Ambato y todo, ahí comenzó algo totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados, pero
algo que fue una de las mejores decisiones que se tomó. Así. Desde esa experiencia, ¿cómo recuerdas a la dirigencia de aquel momento, la hinchada y tus compañeros de ese club de Macará? Muy bien, la verdad, nos abrieron las puertas, incluso la hinchada, pues bueno, al comienzo no nos conocían, pero una vez que ya nos vieron jugar, que comenzamos a demostrar en la cancha, fue un amor total, como se dice, no solo conmigo, sino con mis compañeros y la dirigencia en ese tiempo, pues estaba el presidente Cobos, él justamente nos trató muy bien y fue por eso que después regresamos. ¿Y cómo fue ese fichaje, salir del Macará hacia el Club Deportivo El Nacional? ¿Cómo se da tu llegada? Bueno, justamente cuando yo estuve 2 años y medio en Macará, llegué a la mitad de lo que era la Serie B. En ese tiempo habían dos campeonatos, Apertura y De eso. Clausura. Ese año quedamos campeón con Liga en la Apertura y en la Clausura vamos a Macará. Ascendimos, yo quedo goleador de la Serie B, porque en ese tiempo era delantero. En ese tiempo era delantero. Y ahí regreso 2 años más a jugar. Una vez que termina el campeonato del 2007, se me acerca un empresario y me comentó la situación de que había una posibilidad de él adquirir mis derechos a Liga y habían 4 opciones para poder yo elegir ir a jugar en ese momento. Estaba Barcelona, estaba el Milé, estaba Deportivo Quito y el Nacional. Oye, Marvin, ¿qué se siente tener tantas opciones y no saber a cuál ir? Sabes que no lo dudé, Ah, no no dudaste. lo dudé. A mí siempre me gustó el Nacional. Eh, Era bueno una cosita de que cuando entraban a la cancha y levantaban el brazo y giraban, o sea, como se dice, fue un amor a primera vista que sucedió. Y no me costó pensarlo. Y yo al Nacional, bueno, fue el equipo en el que en ese tiempo era al que menos me iban a pagar a mí, pero era algo que siempre me gustó el Nacional y quería llegar. O sea, necesitabas de cumplir ese sueño y Sí. cuando ya llegaste tú dijiste, aquí no hay dinero, aquí vengo a sudar por mi Seguro, amor. no, seguro, seguro. La decisión fue netamente mía. Como comprenderás, pues la persona que estaba en ese tiempo quería que yo me fuera a otro lugar porque iba a haber más ingresos y era para todos. Pero Nacional siempre me gustó y ese fue el motivo por el que fui. ¿Qué representó jugar en un club que tiene tanta historia? La verdad, una sensación hermosa. Como te digo, pues fue algo que yo quería eh, poder realizarlo. Al momento de que yo me puse la camiseta del Nacional, pues sé lo que venía detrás de eso, las glorias que habían pasado, puros criollos, y pues la pasión y lo que la hinchada te exige. Sabía todo eso que tenía que estar por la altura. ¿Cómo recuerdas esos momentos dentro de camerinos con tus compañeros? ¿Tenían muy buena relación entre ustedes o no? Por ahí tal vez había esos grupitos. Bueno, en todos los equipos normalmente hay por ahí grupos, pues, pero es normal por lo que se llevan mejor, por las costumbres, por todo lo que comparten. Pero bueno, acá la verdad que fue muy cálido la manera en que me recibieron. Desde el primer momento, me acuerdo, Wellington Sánchez pues fue un maestro para mí. Los consejos, todo lo que se hablaba y después pues compartirlo en cancha, pues me ayudó muchísimo a mí en mi crecimiento. Oye, Marvin, cuando tú vas y juegas tu primer partido con el Club Deportivo Nacional, ¿cuáles fueron tus sensaciones, tus emociones en ese momento? Bueno, súper nervioso, parecía que era el primer partido que iba a debutar recién profesionalmente. Pero bueno, eso fue antes, todo lo que es la previa antes del partido. Una vez que ya se ingresa a la cancha, pues ya es el talento de uno el que tiene que demostrarlo y el carácter y personalidad, pues la verdad que yo súper feliz con cómo se dio. Oye, Marvin, de todos los goles que marcaste, para ti, ¿cuáles han sido como que los que no te sacas de tu cabeza? Bueno, y no tanto que yo me lo saque de la cabeza, la gente siempre me lo recuerda. Por ahí, a veces por eso, bueno, en las redes que manejo, a veces subo uno o otro video que me envían ellos mismos por interno. Uno de esos goles es uno que hice de atrás de la media cancha, con el cual pues pasamos a lo que fue Libertadores en ese tiempo. Un partido tremendo, tremendo, tremendo.
que necesitábamos ganar sí o sí, y con ese gol pudimos acceder a este cupo. ¿Y cuál gol crees que, o cuáles goles crees que los que más te recuerda la hinchada? Yo creo que uno de esos es aquel que se marcó para poder ganar este cupo. Uno también que le hice a Deportivo Cuenca como de unos 40 metros, fue justo el día de mi cumpleaños. Esos son goles muy bonitos. También, bueno, uno personal que recuerdo y mucho fue, bueno, justo había pasado lo de que paz descanse de Chucho, que estuvimos en su funeral primero, después al siguiente día marqué 2 goles, pues obviamente dedicado para toda la familia y para todo lo que representó para la institución. Qué bonito saber que Marvin recuerda esos goles con tanta emoción. De la misma manera queremos que ustedes recuerden todos estos momentos que estamos compartiendo con nuestro invitado. Así que no olviden suscribirse a mi canal, dejar su like, comentar y compartir. Sabemos que no todo fue alegría. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles que tuviste con el Club Deportivo Nacional? Bueno, en Nacional tuve el 2012, nos tocó jugar el último partido para no descender. Fue un año muy loco. El 2011 habíamos tenido un año espectacular. Estuvimos muy cerca de poder llegar a la final. Y en el 2012 lo comenzamos muy bien, pero me lesiono. Me lesiono, cual estuve casi 6 meses fuera de cancha. Cuando ya me tocó volver, estábamos con la situación al límite que nos llevó a jugar ese partido. Y la tensión, el nerviosismo era tremendo porque una institución tan grande como el Nacional jamás debería estar pasando estos momentos, ¿no? En aquel tiempo te hablo. Y desde el calentamiento mismo, pues el estadio era rojo totalmente. Y creaba esa ansiedad un poco más. Y bueno, una vez que comenzamos a jugar, ganamos el partido 3-1. Tuve la oportunidad de meter 2 goles muy bonitos que la hinchada también siempre recuerda eso. Y eso fue como quitarse, o sea, no te imaginas la presión que sentía en ese momento. Yo sé que el equipo, pero personalmente Claro. mucho más que todo, sí, era tremendo. Sabía que la cara era yo y tenía que sobresalir. Claro, Marvin. ¿Y cómo lo hablaban o cómo tal vez lo solucionaron con sus compañeros dentro en Camerino, estas situaciones tan complicadas? Bueno, pues claro que hablamos, ¿no? Dentro de la semana, en la noche antes, hablamos muchísimo de esta situación, de lo que representa el Nacional, de la historia que tiene, de, de todos los campeonatos que ha logrado y no puede estar en esta situación. Que los culpables éramos nosotros por haber llegado al límite, pero que teníamos, como se dice, pues la última opción de poder sobreponernos a eso. Tal vez sientes que se te quedó algo pendiente en el club. Sí, el no poder haber quedado campeón con el Nacional es algo que siempre eh, está ahí. Yo sé que, bueno, fueron tiempos difíciles. Nacional normalmente era la base de la selección, Sí. pero hubieron muchos años en los que no fue así. Eh, Hubo mucho recambio, muchos momentos complicados que por ahí no permitían pues que el equipo pudiera mostrarse como lo venía haciendo años anteriores. Eso creo que es esa espinita que quedó. Tal vez, bueno, ahora ya pasa, ¿no? Pero en ese momento, en su momento, que el Nacional tal vez no estaba muy bien, pero sabemos que el cambio cuando recién fichaste al Nacional y fue el boom de LDU. Tal vez te arrepentiste de no haber vuelto a LDU. Sabes que justamente cuando nosotros, el último año que yo regreso a Macará, nosotros cada vez que jugábamos en Macará teníamos que presentarnos en liga porque era el dueño de nuestro pase. Y nosotros regresamos en el 2008, 2007, perdón, no, miento, para el 2008. Y justamente en ese tiempo estaba Bausa, Ujú, Otón el Baus. patón, y él nos dice que quería que nos quedáramos nosotros, al Chucho, a Runati, Andrés Runati y a mí. Pero bueno, por un motivo u otro no sé, no me quedé. No me quedé, eso fue en realidad fue netamente decisión que se tomó en ese momento y eso fue, dependió netamente fue de mí en ese momento porque
Liga tenía un equipazo en ese tiempo. Eh, Claro, y quedaron sí, campeones de sí, la Sudamericana. totalmente. De la Libertadores. Justamente fue la Libertadores pero fue, o sea, de parte de Liga, sí quisieron que me quedara ese año. Tal vez lloraste algún momento. No, la verdad que no he, son muy pocas veces las que he llorado en el fútbol, pero no, en esos momentos nada. Después de tantos años, ¿qué aprendizajes te deja el Nacional? Bueno, el Nacional me formó a mí como persona y como jugador. Fue donde me hice maduro en muchos sentidos. La verdad que el compartir con tanta gente de experiencia, con tanta gente con muchas vivencias y con el talento que tenían, pues eso me formó a mí.